Noticias de última hora, preste mucha atención. Caso Sinohydro. Lenín Moreno no se presentó ante la justicia en Ecuador por segunda vez. Por una vanidad de tenerme ahí presente no puedo poner en riesgo mi vida, expresó el expresidente Lenín Moreno sobre la obligación de presentarse ante la justicia en Ecuador. El expresidente Lenín Moreno no se presentó ante la autoridad judicial de Ecuador en febrero de 2024, como debía hacerlo por una orden del juez que lleva el caso Sinohydro, en el que es investigado junto a su esposa y su hija. Con el de febrero, suman ya 2 incumplimientos después de que no asistiera en octubre de 2023, cuando su defensa planteó la posibilidad de hacerlo vía telemática. El exmandatario declaró desde Paraguay, donde reside hace 2 años, que tomará la decisión de viajar a Ecuador en el debido momento, pero aclaró que ello dependerá de la recomendación de sus médicos. Yo tomaré la decisión en su debido momento, lo tengo que consultar principalmente con los médicos, explicó el exmandatario en una entrevista con EFE desde su residencia en Asunción. Moreno fue acusado junto a otras 37 personas, entre ellas su hija Irina Moreno y su esposa, Rocío González, por la Fiscalía ecuatoriana por presunto cohecho dentro del caso conocido como Sinohydro. El presunto cohecho se habría cometido entre 2010 y 2018. Esta trama de presuntos sobornos se convirtió en la más grande en la historia del país. Fiscalía cuantifica el movimiento ilegal de dinero en unos 76 millones de dólares americanos. Como parte de la investigación, un juez ordenó en junio de 2023 que el exmandatario se presente cada mes en la embajada ecuatoriana en Paraguay, como medida alternativa al ingreso en prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. Yo no pude presentarme en la ocasión anterior ni ahora, anticipó el exfuncionario. En cambio, afirmó que ha acudido mensualmente junto a su esposa a la embajada de Ecuador en Paraguay. La esposa del exdirigente compareció ante el juez en Ecuador este mes, confirmaron fuentes cercanas al exmandatario, que se sometió recientemente a una intervención quirúrgica. Consultado sobre la posibilidad de que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pida nuevamente prisión provisional en su contra por incumplir las medidas alternativas, Moreno dijo que la medida no sería efectiva porque tanto él como su esposa son personas de la tercera edad. Sería prisión domiciliaria, lo cual no me haría ningún daño, porque estoy aquí cumpliendo un trabajo con las personas con discapacidad, agregó. Moreno vive en Paraguay desde febrero de 2022, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos, OEA, en asuntos de discapacidad. En más noticias. Daniel Noboa llegó a los 3 meses de gobernabilidad de la mano del PSC, el correísmo y un peculiar apoyo de Construye. En este periodo, el Ejecutivo consiguió que se apruebe 4 proyectos de ley en materia económica y el TLC con China. El primer trimestre de administrar el Ecuador ha gozado, para Daniel Noboa Acín, de un estado de gobernabilidad por el apoyo que recibe de las 2 grandes fuerzas políticas de la Asamblea Nacional que se unen a su bancada de Acción Democrática Nacional, ADN. Este 23 de febrero de 2024, el jefe del gobierno, Daniel Noboa, cumple sus primeros 3 meses de gestión y le restan 15, pues fue electo para completar el periodo 2021 a 2025 producto de la disolución de la legislatura en mayo del 2023. En una coyuntura nacional de una guerra contra el terrorismo, por actos atribuidos a grupos de delincuencia organizada, GDO, más la crisis económica, el mandatario gobierna con un viento a su favor. Logró que la Asamblea le apruebe 4 leyes urgentes, el Tratado de Libre Comercio, TLC, con China, y, desde otro ámbito, que la Corte Constitucional, CC, dé visto bueno a su propuesta de consulta popular y referéndum que se votará el próximo 21 de abril. Esto de acá no es un concurso de popularidad, pero hacer las cosas bien, capaz te da popularidad. Eso estamos buscando, hacer las cosas bien, expresó Noboa en una entrevista con la cadena Tele 13 de Chile. Al ser consultado si el plebiscito que impulsa es un mecanismo para garantizar su reelección en las presidenciales del 2025. Noboa llegó a Carondelet auspiciado por una alianza electoral entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, y Verde Ético Revolucionario y Democrático, Mover, antes Alianza País, que se denominó Acción Democrática Nacional, ADN. Ahora, busca que ADN se convierta en una organización política legalmente reconocida en el Consejo Nacional Electoral, CNE, organismo presidido por Diana Adament, cuyo hermano, Cara Tamaint, fue designado cónsul en Queens, Estados Unidos. En ese camino, a las filas de ADN se están sumando actores que llegaron a la Asamblea impulsados por el Partido Social Cristiano,
PSC, como Paola Jaramillo, exalterna del asambleísta Jorge Aicaturri, pero renunció para ser directora provincial de ADN en Guayas. Su hermana, Lucía Jaramillo, fue desvinculada hace pocos días del PSC por abstenerse en la votación de la ley para enfrentar el conflicto armado y la crisis económica, propuesta por Noboa, que dispone subir el impuesto al valor agregado IVA entre un 13% y 15%. La ley no tuvo votos de los legisladores del PSC y del correísmo agrupado en la Revolución Ciudadana, RC, porque están en contra de subir impuestos, lo que provocó que haya un allanamiento tácito a la ley que regirá desde el 1 de abril. De las bases del correísmo, a ADN se unió Emilia R.S. Holguín, hija de la asambleísta de la RC, Marcela Holguín, como directora del colectivo en creación en Pichincha. De forma sorpresiva, Noboa sumó el apoyo de asambleístas del movimiento Construye en la propuesta de subir el IVA y votó a favor del TLC con China. En más noticias. La búsqueda y captura de alias Fito es una prioridad para el gobierno, así lo dijo el primer mandatario en una entrevista con la cadena CNN. Noboa aseguró también que Ecuador no será parte de un conflicto armado internacional. A 2 semanas de cumplir 2 meses desde que se hizo pública la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, de la regional de Guayas, el gobierno de Daniel Noboa aún no puede dar con su paradero. Sin embargo, en una entrevista exclusiva con CNN, el primer mandatario aseguró que se sigue el rastro de Fito y de otros líderes de las bandas criminales. Y hemos sido muy fuertes contra la organización narcoterrorista, los choneros, así como los lobos o como los tiguerones. Esto no es una situación como el Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán. Estas son organizaciones bastante estructuradas, en el cual pues no tienen una cabeza que determine absolutamente todo. A veces tienen caras visibles, pero no funciona como funcionaba antes. Capos del narcotráfico. En la entrevista, Noboa se refirió también al cambio de decisión sobre la entrega de armamento ruso a Estados Unidos. Noboa explicó a CNN que desistió de su intención inicial tras enterarse por declaraciones de Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que el gobierno de Estados Unidos entregaría ese material a Ucrania para la guerra con el país euroasiático. Lo cual nosotros no queremos ser parte, del cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y en el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. La entrevista de Noboa será transmitida este domingo por la cadena internacional. Del cual los Estados Jorge Glass cambia de abogado a última hora y hace que se difiera audiencia para resolver su pedido de prelibertad. Un tribunal de alzada de la Corte de Justicia de Pichincha definirá nueva fecha y convocará a un defensor público para evitar dilatar el trámite de la causa. El exvicepresidente de la República Jorge Glass Espinel, sentenciado por hechos de corrupción, cambió de abogado a última hora y pidió el diferimiento de una audiencia en la que se preveía tratar un recurso de apelación a la negativa de prelibertad que él mismo impulsó. La mañana de este 23 de febrero de 2024, un tribunal de apelación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha instaló una diligencia para tratar el recurso de apelación a la negativa de prelibertad del ex segundo mandatario, pero finalmente se difirió. Jorge Glass, quien se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito, informó a través de un escrito este jueves, 22 de febrero de 2024, que nombró a un nuevo abogado defensor, Andrés Villegas Pico, y requirió que se defina una nueva fecha para tratar la apelación. En diciembre del año anterior, la jueza Melisa Muñoz, de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Pichincha, negó el pedido de prelibertad al concluir que no cumplió uno de los 8 requisitos previstos para acceder a ese beneficio. Glass apeló la decisión y se definió la audiencia para el 14 de febrero con el tribunal compuesto por los jueces Carlos Figueroa, ponente, Patricio Navarrete y Patlova Guerra. Sin embargo, aquel día ni el accionante ni su abogado se presentaron y se declaró en abandono el recurso. Luego, presentaron certificados médicos justificando la inasistencia, y el Tribunal de Alzada resolvió revocar el decreto de abandono y llamó a audiencia para este viernes. Incluso se advirtió que sería la última vez que se convocaría. Pero, este 23 de febrero, Glass, ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa y militante de la Revolución Ciudadana, cambió de defensa técnica, lo que produjo este incidente procesal. El juez ponente del tribunal, Carlos Figueroa,
constató que no asistió ningún abogado defensor y suspendió por varios minutos la audiencia para deliberar. En la reinstalación, el magistrado argumentó que por la obligación de precautelar el derecho a la defensa se aceptó por unanimidad el pedido de diferimiento para un nuevo día y hora lo más cercana posible para evitar más dilaciones. Exhortó a que se tomen los arbitrios necesarios para evitar que las causas sigan dilatándose y demorando en su tramitación, lo que está siendo provocado o, por lo menos, proviene exclusivamente de la parte peticionaria, es decir, quien impugnó, Jorge Glass. Como una medida de prevención, Figueroa pidió que para la próxima diligencia se notifique a la Defensoría Pública para que prepare con oportunidad a un defensor público. Jorge Glass fue sentenciado a 8 años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012 a 2016 y 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht. En los tribunales de justicia se decidió que la condena de 8 años absorbía a la de 6 años, por lo que aún tiene pendiente cumplir 2 años y 11 meses de la pena unificada. Registraría el 63,02% de la condena cumplida. En más noticias. Mónica Palacios presentó denuncia en Fiscalía por supuestas amenazas de muerte y ataques en redes sociales. La legisladora del correísmo responsabilizó al presidente Daniel Noboa y a la fiscal Diana Salazar por cualquier atentado que pueda ocurrirle. La asambleísta Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana, informó en sus redes sociales que presentó el 22 de febrero una denuncia en Fiscalía General del Estado por supuestas amenazas de muerte en su contra y por ataques a su honra a través de redes sociales y medios digitales. Responsabilizo a la fiscal Diana Salazar y al presidente Noboa por cualquier atentado que me pueda ocurrir a mí, a mi familia o a mi equipo de trabajo, dijo la legisladora, que lamentó también que en el país no se hayan tomado acciones en contra de la violencia política de género. ¿Por qué me están atacando? Porque tengo evidencia contundente de que los gatilleros que asesinaron a Fernando Villavicencio murieron en manos del Estado ecuatoriano en la gestión del señor Mario Carrillo, subdirector del SNAI y hermano del exministro del Interior Patricio Carrillo, indicó. Palacios dijo que por conocer esta información ha sido víctima de un ataque feroz en las redes sociales y medios de comunicación digitales, por ser una mujer en política que ha alzado la voz en contra de la corrupción del gobierno actual. Además, manifestó que los ataques a su reputación como mujer ocurren porque no han podido encontrar ni un solo caso de corrupción en su gestión y que está segura de que no podrán hacerlo. Los corruptos siempre han sido los mismos. No nos callarán, finalizó. En tanto, en el interior de la Asamblea, Palacios recibirá una amonestación por escrito tras la queja que presentó la asambleísta Viviana Zambrano, Construye, por causar incidentes con su comportamiento soez en la comisión que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La sanción fue aprobada el 21 de febrero de 2024, con 5 votos a favor y 1 en contra. Este voto fue de la legisladora Viviana Veloz, RC, y estuvo ausente su coidearia Esther Cuesta. El pasado 15 de febrero, la legisladora Zambrano, en calidad de presidenta de la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, presentó una queja ante el presidente de la Asamblea, Henry Cranford, para que se sancionara a la legisladora Mónica Palacios, quien llegó a un cruce de palabras con la ministra del Interior, Mónica Palencia, con lo cual cometió una falta grave al accidentar la sesión del pasado 7 de febrero. En la denuncia, la asambleísta Viviana Zambrano, Construye, señaló que el 7 de febrero de 2024, en la sesión de la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, llevada a cabo en el Salón José Mejía Lequerica, la asambleísta Mónica Palacios causó incidentes con su comportamiento soez. En más noticias.